mano en supinación hacia adelante y mirando al horizonte. ¿Hasta acá estamos? ¿Quieren copiarlo? Profe, no. Sí, sí, pueda decirlo un Dale, poquito más despacio si lo vamos copiando, por favor. dale. Entonces, posición anatómica, Una referencia. pregunta. Sí, ¿Soy yo o solamente quedó en el PowerPoint quedó solamente Universidad Nacional de La Plata? No me aparece esa posición anatómica todavía. No sé si lo cambió o quedó ahí. yo la cambié de Jan. ¿El resto no lo ve? No, Ah, no. Profe, quedó tildado en Quedó la en la- no se ve, primera profe, solamente queda imagen. Universidad de La Plata. ¿Ahí qué No, están viendo? lo único que veo acá es Universidad Nacional de La Plata, primera clase. Eso mismo. Sí, ¿Acá lo mismo. ven? Si lo comparto así. ¿Ves? Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, lo veo en chiquito. Lo Ahora pongo en sí. chiquito. Dale. Bien. Entonces copiarlo así. No lo pongo a proyectar en grande porque no se ve. ¿Ahí lo ven? Bueno, repasemos entonces. 4 cosas. Hombre de pie, acuérdense, los pies en extensión, miembros inferiores ligeramente separados, las palmas de la mano en supinación, que eso quiere decir que están mirando para adelante. Ahora vamos a hablar de estos términos, que es supinación, que es pronación. Y la mirada es hacia el horizonte. ¿Hasta acá estamos? ¿Pudieron copiar? Yo hice captura, profe, ya la tengo igual. Bueno, listo. Entonces, este es un gráfico que nos muestra la posición anatómica, ¿sí? Repasámosla, a ver quién me dice cuáles eran las cosas. La primera, ¿cuál era? Mirada hacia adelante. Bueno, Hombre esa es de pie, una, es la cuarta. con Hombre pies en de pie. extensión. Hombre de pie, perfecto. Los pies en extensión, ¿lo ven acá? Bien. O un hombre de pie con los pies en extensión, ¿qué más? Mirada hacia el Los horizonte. miembros inferiores. Miembros inferiores ligeramente separados. Bien. Perfecto. Las palmas de las manos, ¿cómo están? Hacia adelante. En Bien. supinación. Supinación. En supinación hacia adelante, muy bien. ¿Y qué nos falta? ¿Qué dijeron? La mirada hacia dónde. Hacia el horizonte. Horizonte. Perfecto. Bueno, esto es posición anatómica. Hasta acá lo entendimos. Cuando ustedes le dicen cómo es la posición anatómica, imagínense este grafiquito, ¿sí? Bueno, seguimos. Planimetría. Sí. Ahora vamos a hablar de cómo dividimos al cuerpo para determinar las posiciones, ¿sí? Esto quiere decir que si yo digo que hay algo que está adelante, ¿qué es adelante? ¿Qué es atrás? ¿Sí? Vamos a ver que hay unos sinónimos que son los académicos, que ahora ya no vamos a decir adelante, vamos a decir anterior, no vamos a decir detrás, vamos a decir posterior, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora, ¿bien? Entonces, la planimetría son ejes que se van a utilizar para dividir al cuerpo de forma longitudinal, transversal y anteroposterior, ¿sí? Entonces, tenemos una transversal que nos corta la mitad, ¿sí? Una mitad superior y una mitad inferior. Una, ¿qué más les dije? Longitudinal y ¿qué más? ¿Se acuerdan? Transversal. Transversal. Sí, transversal, longitudinal y ¿cuál era la otra? Anteroposterior, coronal, ¿sí? Entonces, esta de acá, ¿sí? Que nos divide en la parte de adelante y de atrás es la coronal o la anteroposterior y la longitudinal nos divide en derecho e izquierdo. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a seguir repasando. Entonces, la longitudinal es la que nos divide en derecho e izquierdo. Transversal nos divide en superior e inferior. Y la anteroposterior, que es la coronal, nos divide en anterior de posterior, ¿sí? Entonces, usando esas 3 líneas que vimos recién, se determinan los 3 planos. El sagital, el coronal y el transversal, ¿sí? Llamándose sagital al que hablamos como longitudinal. ¿Hasta acá me siguen o estamos muy enredados? Va muy rápido, profe. Bueno, Sí. vamos más lento. Se entiende que hay un corte que nos divide en superior e inferior
uno que es en derecho e izquierdo y el otro que es en anterior y posterior, ¿sí? Esto si quieren cópienlo y ahora los vemos. ¿Los copiaron? En eso, Bueno, Entonces, longitudinal es derecha-izquierda. exacto, que también se llama plano sagital, ¿sí? El eje es el longitudinal y el plano es el sagital. Transversal, arriba-abajo. Exacto, superior e inferior, para decirlo de una forma más académica. Y el anteroposterior es el coronal, ¿sí? Que nos separa en anterior de posterior. Silencio en los micrófonos, por favor. Ahí se escuchó una moto pasando, un camión, no sé qué fue. Bien, entonces, nos vamos a este gráfico. Miren la imagen verde, ¿sí? Este cuadradito de acá, ¿lo ven? ¿Ven con el puntero que yo estoy señalando? Bien, perfecto. Este plano nos divide esta mitad que es superior y esta mitad que es inferior. Entonces, ¿cómo se llama? El Transversal. Transversal. Perfecto. Excelente. Muy, muy bien. Ahora, vemos el rosadito de acá, ¿sí? Fíjense que nos divide una mitad derecha de una mitad izquierda, ¿sí? ¿Cómo se llama este? Si es derecha o izquierda. Sagital. 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 Muy bien, perfecto. Y en este azul, ¿sí? Vemos que está dividida la parte de adelante o anterior de la de detrás o posterior, ¿sí? ¿Cómo se llama este entonces? Coronal. Coronal. Coronal, perfecto. Nos vamos acá. ¿Qué ven acá? El azul, ¿qué es? ¿Qué les parece? Está dividiendo. ¿Qué divide el azul acá? Izquierda, Longitudinal tal. derecha. Izquierda de derecha, perfecto. Entonces, ¿qué plano es? Sagital. 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 Excelente. El rosado, ¿qué divide? Superior e inferior. El rosado. Antero, Anterior y posterior, posterior. coronal. Coronal. Anterior y posterior, excelente. Entonces es un coronal. ¿Y el amarillo qué divide? El transversal. Transversal. Superior e inferior. Transversal. Superior y inferior. Superior. Superior. Perfecto. Transversal. Bueno, fíjense que acá hay algo para comentar. ¿Vieron que hay una línea amarilla acá que es el transversal? ¿Ven que acá hay otra? ¿Sí? ¿La ven acá? Una más arriba. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. porque este es el plano, ¿sí? Transversal. Y este que está al lado de es uno paramediano, ¿sí? Siempre que vean algo al lado de, es para algo, ¿sí? Se usa ese prefijo adelante, ¿sí? Para tal cosa. Que quiere decir que está al lado o le sigue a, ¿sí? Por eso acá también tenemos el sagital, que es el que va en el medio, y otro detrás que es el parasagital, ¿sí? Acá sería el paramediano. Es paralelo, exacto, paralelo, pero no está en la línea media, sino que está desplazado, ¿sí? Y a partir de eso, vamos a determinar también algo que es importante. Todos estos planos pasan por la línea media del cuerpo, tanto el sagital como el transversal como el longitudinal, ¿sí? O sea, siempre van a seguir la parte media del cuerpo. Y esto se van a ver que nos permite localizar qué está cerca del eje y qué está lejos del eje, ¿sí? Después, cuando sobre todo vemos la parte de miembros, superior e inferior, ¿sí? ¿Hasta acá me siguieron o más o menos? Más o menos, profe. Más o menos. Bueno. Imagínense toda la parte desde el medio de los ojos, corriendo por la nariz, bajando por la mitad de la boca, la mitad del cuello, ¿sí? Por el esternón, o sea, acá el hueso del medio del tórax, ¿sí? Bajando hasta el ombligo y ahí hasta la región de los genitales. Eso es una línea que se traza en el medio, ¿sí? Después, van a ver que
por encima de la cadera se traza la otra línea, bien, y la otra atravesando la mitad de la cabeza, ¿sí? O sea que todos estos planos cruzan exactamente la mitad para dividirnos el cuerpo por la mitad, tanto en derecho e izquierdo, en superior e inferior, ¿sí? O en anterior y posterior. Siempre nos dividen en partes iguales, ¿sí? Es como que nosotros tuviéramos que dividir algo en dos porciones, ¿sí? Eso es el eje del cuerpo, la línea media del cuerpo. Bien, y esto es importante porque después vamos a decir que, por ejemplo, la boca está más cerca de la línea media, o sea, del centro del cuerpo, que, por ejemplo, el pelo, ¿sí? Si yo hablo de un brazo o de un miembro superior, voy a decir que las uñas están más lejos del cuerpo que el hombro, ¿sí? El hombro está cerquita. Si yo lo extiendo, las uñas me quedan más lejos. ¿Se entiende? Sería anterior y posterior. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien, por ejemplo, ¿qué está más cerca del eje del cuerpo? ¿El ombligo o los pies? El El ombligo. ombligo. El ombligo. Excelente. ¿Qué está más lejos del eje del cuerpo? ¿El codo o las manos? Las manos. Las manos. Las manos están más lejos, ¿se entiende? Este juego de palabras es el que podemos utilizar para preguntarles algo sobre el eje del cuerpo, ¿sí? ¿Qué está lejos? ¿Qué está cerca? ¿Se entiende? ¿Está apagado mi micrófono? Sería anterior, Bueno, posterior. acá vemos otro gráfico. Acá vemos otro gráfico, ¿sí? Fíjense que hay un miembro inferior, ¿sí? Que está dividido también por un plano sagital. Pero este no sigue la línea del cuerpo, el eje medio, sino que divide al mismo miembro en un plano sagital, ¿sí? Esto sería un parasagital. Después acá tenemos un horizontal y acá hay un plano coronal. Todo esto, ¿cómo se llama? ¿Es anterior o posterior? No, Anterior. Anterior, perfecto. ¿Y esto que está detrás cómo es? Posterior. Posterior. Bien. Esto que está por encima del plano, ¿cómo se va a llamar? superior. Esto que está por debajo, Inferior. inferior. Acá, bueno, sería difícil, pero ¿esto qué sería? Interno. Interno o izquierdo, ¿sí? Y esta es la parte derecha. Pero hablando de general del plano, ¿sí? Más que interno y externo. Bien. Bueno, estos son más planos, le voy a pasar un poquito esto. Acá, vamos a jugar un poco. ¿Qué les parece que corte es este? Como en filetes. ¿Cuál? Transversal. Transversal. Transversal, perfecto. Otro nombre que lo pueden encontrar es como axial. Transversal. Transversal, perfecto. También lo pueden encontrar como axial, ¿sí? Por eso antes a las tomografías decían tomografía axial computada, porque te va sacando una fotito así en cortes, ¿sí? Para reconstruirte. Ahora se le dice tomografía computada porque lo podés ver en los distintos planos. Nada, eso es otra cosa. Después un día, si quieren, les traigo una tomografía para que vean cómo se ven las estructuras anatómicas. Después, acá, ¿qué les parece? ¿Esto está dividido en anterior y posterior o izquierdo y derecho? Izquierda y derecha. Izquierdo y derecho. Es Excelente. Entonces, ¿qué plano? Sagital. 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 Muy bien. ¿Y esto está dividido en anterior y posterior o izquierdo y derecho? Anterior y Izquierda y derecha. posterior. Anterior y Posterior. Perfecto. Entonces, ¿cómo coronal. se llama? Coronal. Coronal. Excelente. Coronal. Bien. ¿Hasta acá van entendiendo? Sí. ¿Sí? Bueno, repasemos. Posición anatómica. ¿Esto cumple la posición anatómica? De pie. No. No, ¿por qué? Porque tiene un pie levantado. Plena Los pies como inclinación en los Más, ligeramente separados. Si no me equivoco. Claro, entonces, ¿está de pie? Sí, pero ¿está en Sí. extensión? No. No. No, no está en extensión. No, no está en extensión. Bien, ¿tiene los miembros separados? No. No. Sí. No. Los Las superiores. palmas,
Los Sí, los inferiores. superiores están sí, separados. los inferiores no. ¿Las palmas de la mano están para adelante? Sí, sí. 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 ¿Y la mirada para dónde está? Para Hacia el horizonte. Para abajo. Está para abajo. Está para para abajo, abajo. no Bueno, veo. podría ser igual al horizonte, es como un dibujito, No pero lo veo. la- Perdí casi toda la clase Sí. porque no sé qué pasó que me sacó de la página. No me dejaba entrar a la ¿Cómo? clase. De la página, no sé si alguien o usted me sacó de la página que me decía esto denegado a la página. Recién pude entrar de vuelta. Eh, yo no toqué nada de la cosa, estoy solamente con la presentación, ¿eh? Bueno, usando este gráfico, ahora vamos a hablar de términos que dijo? se llaman... ¿Qué? Que no escuché lo que le dijo. Usando esta imagen, ahora vamos a hablar más bien de términos direccionales, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, que está próximo al eje del cuerpo y que está lejos, ¿sí? A partir de esto vamos a definir, por ejemplo, ¿qué dijimos antes? ¿El hombro está más cerca o más lejos del eje del cuerpo con respecto a la mano? Más cerca. Más cerca. Más cerca, ¿sí? Y la mano está entonces más distante, ¿no? Más lejos. Del hombro. Sí. Bien. Con esto, la forma correcta de decirlo va a ser distal, o sea que está distante, y que el hombro está próximo, ¿sí? Entonces está proximal. Estos son términos que van a ver que usamos bastante, que algo está proximal o que está distal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los pies con respecto al eje del cuerpo, ¿están proximal o distal al eje? Distal. 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 Bien, muy bien. Ahora, si yo les digo, el pulgar con respecto al meñique, ¿está más interno o más externo con respecto al eje del cuerpo? Más Externo. externo. Más Externo. Más externo, ¿sí? Acá, entonces, vamos a implementar entonces una palabra más, que le decimos que todo lo que está en la línea media es medial y todo lo que está hacia los costados es lateral. Todo lo medial es interno y todo lo lateral es externo, ¿sí? Entonces, a partir de eso, también van a ver que jugamos mucho con próximo al eje del cuerpo, distal, interno, externo, lateral, medial. ¿Sí? Todas estas palabras las vamos a ir implementando de a poco en las clases. Dijo Que nos van medial a... interno y el otro Lateral o externo. Distal interno. ¿Cómo? Medial interno. Medial interno, lateral externo. Distal es distante, o sea que estás lejos, y proximal es interno con respecto, es próximo, perdón, al eje del cuerpo, ¿sí? O sea que está más cerca. Bien. Otra cosa importante. Cuando tenemos un corte transversal, también otra cosa que podemos decir es que algo está craneal, o sea que está cerca del cráneo, o caudal, que está cerca de los pies, ¿sí? Podemos diferenciarlo así, decir superior o craneal o inferior o caudal. Esto parece un trabalengua bárbaro, ¿sí? Lo vamos a ir incorporando de a poquito, no se preocupen. Otra cuestión es un corte sagital, decir que algo está ventral, o sea que está desde el lado de donde iría el abdomen, o está dorsal, que es donde está la espalda. ¿Sí? Esto de a poco lo vamos a ir usando, no se preocupen. Ahora, con respecto a planos, van a ver que, por ejemplo, cuando estudiemos los músculos, hay músculos que están pegados a los huesos, o sea que están bien profundos, y otros que están en capas más superficiales, ¿sí? Entonces, esto es como cuando ustedes agarran un pollo, ¿sí? Que le sacan la piel y ven que hay distintos músculos para abajo hasta el hueso, ¿sí? Los que están más cerca de la piel van a ser todos superficiales y todos los que van a ir cerca de donde está la estructura del hueso va a ser lo profundo, ¿sí? Entonces, todo lo profundo es lo que se aproxima al eje del cuerpo y todo lo superficial es lo que se aleja del eje del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo con el paquete vasculonervioso del cuello,
Vieron que uno cuando dice se enojó, le salta la yugular, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque la yugular es superficial, entonces uno ve cómo se hincha, ¿sí? Para hablarlo en términos más comunes, ¿no? ¿Hasta acá estamos La bien? línea medial sigue existiendo en cualquier tipo de corte, ¿no? ¿Cómo? Que si la línea medial, o sea, sigue existiendo en cualquier tipo de corte. Es que los cortes se hacen tomando en cuenta el eje medio del cuerpo. Entonces, a partir de eso, vos haces una línea media, que puede ser cortarte por la mitad de forma izquierda-derecha, otra superficial, otra superior o inferior y otra coronal, ¿sí? Por la mitad, pero siempre tomando el eje medio. Bien, gracias. No, de nada. Una pregunta, profe. Por Sí. ejemplo, lo que estaba mostrando recién de superficial y profundo. Lo Sí. profundo sería lo más cercano al hueso y lo superficial lo más cercano a lo que sería la piel, la capacidad. Claro, hablándolo así, sí, perfecto. Okay. En esos casos, siempre acuérdate que profundo no tiene que ver, yo lo digo así como para que lo entienda, pero profundo tiene que ver con eje del cuerpo, ¿sí? El eje medio. Bueno, ¿hasta acá estamos? Sí. Bien. Hay estructuras que nos van a servir, por ejemplo, para tomar los pulsos, que esto lo vamos a ir viendo después a lo largo de la cursada, que ustedes tienen que conocerlo, porque hay, por ejemplo, arterias, ¿sí? Que están bastante superficiales, y a ustedes en la atención rápida les van a permitir saber cómo está, por ejemplo, hemodinámicamente un paciente, si está taquicárdico, si está hipotenso, porque no van a sentir bastante el latido, ¿sí? Todas estas cuestiones las vamos a ir viendo en el transcurso de la materia, ¿bien? Bueno, ahora hay algo que tenemos que charlar para que, ya pasando todo lo que es de planos y organización, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la organización de la materia para entender cuando estudiemos los órganos, ¿sí? Para esto tenemos que tener en cuenta que tenemos en la vida, ¿sí? Átomos que son las unidades más pequeñas funcionales, ¿sí? Los átomos lo que hacen es agruparse y van a formar moléculas. Las moléculas, cuando se van a unir, van a formar las células, que son las que ustedes van a empezar a estudiar ahora, ¿sí? Esas células, cuando tenemos un conjunto de células, tenemos luego un tejido, que son los tejidos que vieron ustedes ahora. Van a decir, bueno, el tejido epitelial, ¿por qué está formado? Y está formado por células planas, células cilíndricas, células cuboides, ¿sí? Epitelio plano estratificado. Y todas esas cosas son porque hay una célula al lado de la otra formando ese tejido, ¿sí? Cuando unimos distintos tejidos entre sí, o sea que hay una capa de epitelio, una capa muscular, hay conjuntivo, todo eso lo unimos formando órganos, ¿sí? Los órganos son los que van a estar en nuestro cuerpo y se van a agrupar de acuerdo a la función que cumplen. Por ejemplo, yo tengo el estómago, que tiene funciones parecidas de absorción con respecto al intestino delgado, el delgado se relaciona con el grueso, ¿sí? Entonces todo eso nos ayuda a conformar el sistema digestivo. ¿Se entiende? Entonces, los órganos agrupados de acuerdo a la función denominan los sistemas. Y varios sistemas agrupados se conocen como aparatos. Y ahí vamos a ver que tenemos distintos aparatos. El de la vida de relación, bueno, ahora los vamos a ver, ¿sí? Entonces, la unidad más pequeña es el átomo. Los átomos forman moléculas, las moléculas células, las células tejidos, los tejidos llevan a conformar los órganos y los órganos los sistemas. ¿Bien? Vamos a enfocarnos entonces en los aparatos. Un aparato va a ser sistemas que tienen más o menos las mismas funciones y por eso van a formar el aparato, como vimos recién. Y acuérdense que todos los órganos que tienen estructuras parecidas y funciones parecidas terminan conformando el sistema. Entonces, el aparato es lo más grande, el sistema va en el medio y está formado por órganos, que es lo más chiquito, ¿sí?
Hasta ahí vamos. Los órganos forman sistemas y los sistemas aparatos. ¿Eso sí? ¿Lo tenemos? Sí. Bien. Entonces, a partir de esto, nosotros acá, en esta materia, vamos a estudiar estos tres aparatos, que son el aparato de la vida de relación, el aparato de la nutrición y el aparato de la generación o reproducción. Bien, arrancamos con el aparato de relación. ¿Qué se imaginan ustedes cuando nosotros decimos el de la vida de relaciones? ¿Qué hacemos nosotros para relacionarnos con alguien? Por ejemplo, ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando. Estamos dialogando. Bueno, yo estoy hablando y ustedes, si yo estoy hablando, ¿qué están haciendo? ¿Están participando? Porque me están escuchando. Bien, el hecho de que ustedes puedan estar despiertos un sábado hasta ahora que se duerme en la siesta, nos habla de que hay un sistema que nos está manteniendo alerta, ¿sí? Tenemos una inervación. Y además, si Bien. alguno se preparó un matecito, está tomando un mate que está usando las manos, el movimiento, ¿sí? Sí, el locomotor Ve del que- cuerpo. Claro, ustedes se están moviendo. Yo también, mientras les estoy explicando, yo no sé si me ven por la cámara o solo tienen el power, pero yo mientras les hablo estoy gesticulando, estoy moviendo las manos, ¿sí? Esto es lo que nos permite relacionarnos con otra persona. Por eso, el aparato de la relación, ¿sí? Incluye al sistema locomotor, al sistema de la inervación o el sistema nervioso y a los órganos de los sentidos, ¿sí? ¿Saben cuáles son los órganos de los sentidos? Los ojos. El oído, El Tacto. la olfato. vista, Ujú. La vista. Bien, La vista. oídos, olfato, vista, Tacto. ¿qué más? Tacto. Tacto El tacto. Sensitivo. bien. Y el gusto. En este momento el gusto es solamente el que está tomando el mate, ¿se entiende? Bueno, entonces, acá tenemos un repaso, ¿sí? De lo que incluye el aparato de la relación. Tanto el sistema nervioso, el central como el periférico, el aparato de la locomoción y los órganos de los sentidos, ¿sí? Pregunta de parcial siempre, ¿cuáles son los órganos de los sentidos? ¿Sí? Eso sépanlos. Profesora, Sí, esos serían los sentidos. Los órganos sería el oído, la piel, los ojos, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Los sentidos son olfato, vista, gusto, tacto y el oído. Después Claro, vas a pero ver, cuando veas el oído, por ejemplo, que hay uno distinto del oído interno, el externo, el medio, sí. Profe, ¿me puede repetir qué es lo que se toma de parcial, lo que dijo recién? Ah, yo sabía que esa pregunta siempre, viste, llama la atención. ¿Cuáles son los sentidos? Estos 5. Les van a mechar. Los sentidos son 2 puntos y le van a decir olfato, vista, movilidad. No. Oído, gusto, tacto y locomoción. No. ¿Sí? Eso se los van a ir mechando o pueden ser que les digan que los escriban. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es el aparato de la vida de relación. ¿Sí? Ahora vamos con el aparato de la nutrición. Bien. ¿Qué sistemas se les ocurren, más allá de mirarlo en el Power, que sí o sí están en la nutrición? ¿Qué tiene que haber cuando uno come? El alimento. El sistema digestivo tiene que estar de cabeza, bien. Ahora, ¿por qué está el sistema circulatorio acá? ¿Qué les parece? porque depende de lo que comemos es si nos hace bien o no. Bien, pero ¿qué hace el circulatorio para ayudar? Es como que Absorbe ¿Hacen depura. circular los alimentos? Una buena alimentación. En realidad, todos los alimentos se absorben en el tubo digestivo y lo que sirve de esos alimentos pasa al sistema circulatorio que lo distribuye por todas las células, ¿sí? Por eso es importante y está metido acá en el aparato de la nutrición el circulatorio. Por eso es Ahora, uno de los que hace la depuración. no, que circula, ¿sí? Depura en cierto punto porque cuando llega, por ejemplo, al riñón, sí, ahí depura, ¿sí? Entonces, de esta forma, incluimos también el sistema urinario, porque los riñones filtran la sangre y sacan todo lo que no nos sirve, ¿sí? Ahora, ¿por qué tenés? ¿Cómo?
¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Sí. Bien. El respiratorio, ¿qué tiene que ver acá? ¿Qué les parece? Porque el oxígeno es un nutriente. Porque el oxígeno es lo que necesitan las células para vivir, ¿sí? Entonces, si nosotros necesitamos mantenernos activos y demás, y tener vida, básicamente, necesitamos oxígeno que nutra nuestro sistema de células para que las células puedan eliminar el dióxido de carbono a través del sistema respiratorio también, ¿sí? Y ahora cuando hablamos de que se le incorporan glándulas de secreción interna, ¿qué les parece que es eso? ¿La ¿La saliva? saliva? Los Empezando óseos por la internos. saliva. Bien, y lo interno que lo secreta el hígado, el páncreas, ¿sí? Son todas las glándulas que nos permiten estabilidad, digamos, en cuanto a lo que nos ayuda a hacer la digestión, ¿sí? Bueno, ¿qué sistema es este? ¿Sistema digestivo? Digestivo. El sistema digestivo, perfecto. Bueno, acá van a ver que arrancamos desde la cavidad bucal, ¿sí? Tenemos para atrás la faringe, después viene el esófago, se encuentra con el estómago, está el duodeno, yeyuno, ilion, que son todos estos metros de intestino delgado, esto es intestino grueso, que termina en el recto y en el ano, ¿sí? Y además acá tenemos glándulas anexas, como el hígado, el páncreas, las glándulas salivales, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir viendo después en cada TP, no se preocupen. Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué sistema es este? Circulatorio. 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 Todo lo que está en rojo son arterias, lo que está en celeste son las venas. ¿Sí? Venas. Esto también, después vamos a tener un TP exclusivo del sistema circulatorio. ¿Bien? El intercambio que hablábamos antes gaseoso tiene que ver con esto, ¿sí? La sangre se va a distribuir, va a llegar hacia las células usan lo que necesitan y lo que no lo devuelven al torrente sanguíneo. ¿Bien? ¿Este qué sistema es? Respiratorio. Respiratorio. Bien. El sistema respiratorio incluye las fosas nasales, ¿sí? La faringe y la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. ¿Sí? Bien. Seguimos bajando. Acá, ¿qué tenemos? Urinario. Urinario, bien. Acá tenemos el riñón, uréter, vejiga, uretra, ¿sí? Y terminamos. ¿Esto qué es femenino o masculino? Masculino. Anatómicamente. Masculino. Masculino, bien. La uretra, fíjense que tiene mayor longitud. Ahora, en este genital, anatómicamente hablando, ¿cómo es la uretra? Es más cortita, más pequeña, Es más ¿sí? corta. Más corto. Bien. Entendí. Estamos hablando del sistema urinario. Después esto lo vamos a ver, ¿sí? Fíjense, riñones, uréter, vejiga, uretra, ¿sí? Y cuando vamos al femenino, riñón, uréter, ¿sí? Vejiga, uretra chiquitita, cortita, ¿bien? Por eso las mujeres se predisponen más a las infecciones urinarias. Claro. Bueno, acá tenemos glándulas, ¿sí? Glándulas de secreción interna. También vamos a tener un TP de esto, no se preocupen, pero bueno, tenemos las glándulas suprarrenales, ¿sí? El páncreas por acá, bien. Tenemos en las mujeres los ovarios, acá los testículos, está la glándula tiroides, la hipófisis, ¿sí? Todas estas glándulas las vamos a ver más adelante en los distintos TP, pero esas son las de secreción interna. Y nos queda el aparato de la reproducción, ¿sí? El aparato de la reproducción se caracteriza por la unión de componentes que van a permitir que prosiga la vida, ¿sí? Entonces tenemos los elementos que se producen, que son el espermatozoide y el óvulo, y los órganos que los generan, que son el sistema genital masculino y femenino, ¿sí? Esto es el aparato de la reproducción. Tenemos las mismas imágenes de antes, ¿sí? Y con esto terminamos lo de general de la introducción a los sistemas. ¿Bien? Bien. Hasta ahora, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos muy mareados? ¿Seguimos? ¿Quieren terminar acá? ¿Cómo estamos? Seguimos. Hasta ahora estoy bien. Está bien. Sí. Bueno, ¿No me pones lo del aparato de la reproducción, la diapositiva? sí.
¿Está? Ahí va. Bueno, ¿listo? Bueno, yo acá lo que les incorporé es una introducción al Yo trabajo prácticamente me perdí casi toda la clase porque me sacaron, no sé qué pasó. Recién pude echar de vuelta. Bueno, yo no toqué la plataforma, solamente estuve con el PowerPoint. ¿No se te cayó internet o algo así? Bueno, si quieren, antes de que terminemos la clase, lo que podemos hacer es subo rápido el Power a un Drive y les pongo el link en el chat. ¿Quieren? No sé qué onda, me sacaba como que me habían sacado de la clase. Bueno, no sé si se puede. ¿Cómo se hace eso? Profe, igual me hago una pregunta. Esto que usted está mostrando, ¿no tenemos manera de tenerlos nosotros como para poder... ¿A usted va a mandar el link igual? Por eso es lo que les propongo. Si quieren, yo Sí, les mando estaría bien que lo el haga. Power. De todas formas, claro. fíjense que Sí. el Power tiene muchas imágenes, no es tanto lo escrito, es más lo que estamos charlando, ¿sí? Yo se los Sí, pongo. pero estaría bueno para poder Sí, nosotros pero al menos con la imagen igual lo podemos estudiar de ahí. A dar una idea de lo que estamos viendo. Para Estudiar tener que estudiarlo no es para mejor. estudiarlo de acá, ¿sí? Usted tiene que estudiar del libro, no lo estudien del Power. Yo lo que les puedo hacer, si quieren, también les pongo en el mismo... Hago una carpetita, pongo esto y el Rubier, que es el libro. Sí, eso sería mejor. Bueno, Sí. dale, bárbaro. Bueno, ¿El seguimos Rubier entonces. cuál de todo es? El Rubier es el libro de anatomía de cabecera que nosotros usamos, el compendio, para que no sea tan largo. ¿Qué edición? Ya lo pasaron al libro igual. No sé, el compendio. El libro grande, que son los 3 tomos, es 9ª edición, pero el compendio que creo que es 3ª o 4ª. Ah, Bueno, conceptos básicos que tenemos que conocer para la semana que viene, ¿sí? Que van a ser el TP, huesos, articulaciones y demás, ¿sí? Vamos a hablar de dimensiones. Para esto yo les traigo acá una mesa, ¿sí? Porque para mí es lo más fácil explicarlo así. Cuando uno toma la medida de una mesa, ¿qué le buscas? el largo El y largo, el largo, ancho y la alto. altura. Y la altura. Bueno, si yo les digo de acá para acá, ¿qué es esto? ¿Qué dimensión están largo. tomando? Largo. El largo. Largo. El largo, ¿Ah, sí? perfecto. Si yo les digo de acá hasta acá, El ancho. El ancho. el ancho, bien. ¿Y esto? El alto. El alto. Altura, espesor, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo hablo Sí. solamente de la tabla, voy a decir que esto es el largo, esto es el ancho y este es el espesor de la tabla, ¿sí? Sí. Bueno, perfecto. Ahora, llevando este concepto general, estas dimensiones las podemos calcular en cualquier cosa. Si ustedes tienen una televisión en su casa, fíjense que tiene un largo, un ancho y un espesor, ¿sí? Si ustedes tienen a mano una lapicera, se van a fijar que tiene un largo, un ancho y un espesor, que el ancho y el espesor coinciden bastante, ¿sí? Si ustedes tienen una puerta, tiene un largo, un ancho y un espesor. Un paquete de yerba tiene un largo, un ancho y un espesor. ¿Se entiende? Sí. Sí. Estas dimensiones las trasladamos a cualquier objeto que sea tridimensional, ¿sí? También lo vamos a trasladar a los huesos, ¿sí? Entonces, los huesos se van a clasificar de acuerdo a las dimensiones que tienen en el espacio, es decir, a su largo, su ancho y espesor, ¿sí? Los huesos largos, lo que va a predominar es el largo sobre el ancho y el espesor, como si fuese una lapicera, ¿sí? Es más larga que ancha y espesor, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es un hueso largo, como si fuese una lapicera. Es más larga que ancha y espesor. El corto. Ningún eje predomina sobre otro. Es como una piedrita que uno encuentra en la calle, ¿sí? No es que sea más larga o más ancha o más corta o lo que sea. Son todas las dimensiones iguales, ¿sí? Eso es un hueso corto, los que se parecen a piedritas, digamos. Y los planos son aquellos donde predomina el ¿Qué largo y serían el como los ancho. carpianos, algo así? ¿Cómo? ¿Qué serían como los carpianos?
Claro, ahora los vamos a ver los ejemplos iguales. Esperamos al resto de la clase. Y los planos van a ser los que predominan el largo y el ancho sobre el espesor. Por ejemplo, una mesa, ¿sí? La tabla de la mesa, una puerta. Esos son los huesos planos, ¿sí? ¿Hasta acá me siguieron con los ejemplos? Sí. Sí. Bien. Sí. Entonces, huesos largos. ¿Qué predomina? ¿Cuál es el eje predominante? El largo. El largo El sobre el largo. ancho y el El largo espesor. sobre el ancho y el espesor. Perfecto. ¿En los huesos planos? El ancho. Largo y el ancho. Largo y ancho sobre el espesor. El largo y el ancho sobre el espesor. Fíjense que son finitos, ¿sí? No son gruesos. Y los huesos cortos, como decía su compañero, por ejemplo, las falanges o los huesitos cortos. Las falanges igual son descritos como huesos largos, ¿sí? De eso lo vamos a ver más adelante porque tienen una longitud mayor que ancho y espesor. Pero los huesitos del carpo, ¿sí? O del tarso son huesos cortos. Bueno, esto como generalidad de huesos, ¿sí? Ahora vamos a ver algo de generalidad de articulaciones. ¿Cómo venimos? ¿Están muy mareados? Perfecto, profe. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí. Está bien. Bueno, bárbaro. Seguimos entonces. Articulaciones. ¿Qué es para ustedes una articulación? El que da un movimiento. Bueno, pero por ejemplo, El que por une. ejemplo, La los unión huesos. entre dos huesos. O Bueno, que nos permite hacer los movimientos. por ejemplo, los huesos del cráneo son muchos y están articulados. ¿Ustedes tienen el cerebro contenido o está en movimiento? No, no se mueve. Está contenido. No Un se mueve, contenido. porque si se mueve, claro, si se mueve tenemos que ir al médico, ¿sí? Tuvimos un traumatismo. Entonces, la articulación puede ser móvil como inmóvil, por lo que vemos, ¿no? Porque los del cráneo no se mueven, pero los de los huesos del cuerpo, en general los de los miembros superiores o inferiores sí se mueven, ¿no? Sí, se mueven, sí. Bien, entonces ya nos define algo. Las articulaciones pueden moverse y no moverse. Perfecto. Después, por ahí escuché que decían unión de dos o más huesos. Bueno, yo te cuento, hay un huesito acá, debajo, acá en el cuello, que se llama hioides y no está articulado ningún otro hueso, pero está articulado al cuerpo, porque no es que flota. Entonces no es una unión a otro hueso nada más. ¿Sí? A partir... ¿Cómo? Bueno, no sé quién iba a decir algo. Bueno, entonces, a partir de eso definimos esta definición de articulación, ¿sí? Que es la unión de dos o más estructuras pertenecientes al tejido esquelético, ¿sí? Esta anótenlo porque es la definición que nosotros tomamos, que se hizo un consenso, un ateneo, para hablar de la definición de articulación. Porque no es nada más que la unión de dos huesos, ¿sí? Es la unión de dos o más estructuras que pertenecen al tejido esquelético. Estructuras. Y de acuerdo a la posibilidad que tengan de realizar movimientos, tienen otra clasificación, que es lo que hablábamos recién. Hay algunas articulaciones que se mueven y otras que no se mueven. Y esto tiene que ver con que algunas permiten movimiento y otras no, ¿sí? Las que se llaman sin artrosis, o sea, sin, que no tienen, sin artrosis son las que no realizan movimientos. Claro, el cráneo. Las del cráneo, por ejemplo. Las que se llaman diartrosis son las que realizan movimientos. Por ejemplo, si yo me subo un mate, muevo todo el miembro superior, ¿sí? Y después tenemos las anfiartrosis, que son articulaciones que permiten cierta movilidad, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres en el momento del parto tienen que tener una extensión de la pelvis, ¿sí? Entonces ahí estamos ante una diartroanfiartrosis. No es que siempre tiene esa abertura, sino que se permite cuando tiene que parir, por ejemplo. ¿Se entiende? Todo esto lo vamos a ver de una mejor forma en el trabajo práctico, pero es como para que ustedes lleguen con un concepto de qué es cada cosa, ¿sí?
Ahora vamos a seguir con una clasificación rápida de las diartrosis y con eso ya vamos a terminar, ¿sí, chicos? Bien. Bien. Entonces, articulaciones es la unión de dos o más estructuras del tejido esquelético, ¿sí? De acuerdo a si pueden realizar movimientos o no, se clasifican como sinartrosis, anfiartrosis o diartrosis, ¿sí? Las diartrosis, que son las que sí permiten hacer movimientos, a su vez tienen una clasificación más. Y acá es donde nos vamos a meter, porque esto es un poco más complicado y esto es algo que vamos a usar bastante, ¿sí? Las diartrosis se dividen en 6. Vamos a ir viéndolas de a poquito, ¿sí? La primera que vamos a ver son las enartrosis. En las enartrosis hay una superficie que es esférica sobre una cavidad glenoidea. Es como que es una cunita, ¿sí? Imagínense, yo siempre les digo, un plato hondo, ¿vieron donde toman sopa? Como si le pusieran una pelota encima. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Sí. Bueno, esa pelota, ¿para dónde puede girar la pelota? Para todos lados, ¿sí? Sin caerse. ¿Sí? Hace flexo-extensión, se rota para un lado, rota para el otro, se gira, no se gira, ¿sí? Puede girar en todos los sentidos que se le ocurra esa pelota, ¿sí? Entonces, una enartrosis va a ser una superficie esférica sobre una cavidad glenoidea, se denomina así, ¿sí? ¿Qué movimientos permite? Todos. Otro ejemplo para lograr, digamos, para que vean, es un mortero, ¿sí? Fíjense que tiene una superficie esfera sobre una cavidad glenoidea, ¿bien? Y ustedes cuando tienen que pisar algo en un mortero pueden hacer varios movimientos, ¿bien? ¿Cuáles son los movimientos que nos permite? Flexo-extensión, rotación interna-externa. Y esto que dice abducción y aducción es la forma correcta de decir que abre y va para adentro, ¿sí? O sea que se puede abrir, o sea, se separa del eje del cuerpo y se aproxima al eje del cuerpo. O sea que hace movimientos de extensión, perdón, de separación del eje del cuerpo y va hacia adentro, ¿sí? Ah, y acá tenía un GIF que se movía, pero bueno, no estaría funcionando para que vean todo. Profe, Sí. ¿puede ser un ejemplo de la articulación del hombro? Exacto, la del hombro. Es el ejemplo más claro que tenemos de enartrosis, ¿sí? Ustedes fíjense que al hombro lo pueden levantar, lo pueden volver al cuerpo, al eje del cuerpo, lo pueden flexionar, lo llevan para adelante, para atrás y pueden hacer rotación interna y externa, ¿sí? Con la pierna Siempre, también. sí, pero la cadera, lo que tiene, la articulación de la cadera, es que tiene mucho más ligamentos y demás que lo contienen. Entonces hay movimientos que no llegamos a hacer del todo, pero sí, son los ejemplos típicos. Bueno. Profesora, buenas tardes. Disculpe, soy Carlota, de la Comisión 12. Bueno, primera vez que entro y la verdad estoy media reperdida. Igual ayer tuvimos la primera clase de anatomía, así que, ¿usted qué día da las clases virtuales? Porque también me perdí en eso. Bueno, Carlota, eso lo charlamos al final de la clase, ¿te parece? Así no interrumpimos ahora el concepto. Dale, ahora charlamos. Dale, bárbaro. Bueno, en artrosis entonces va a ser una superficie esférica en una cavidad glenoidea que nos permite todos los movimientos, abducción, aducción, flexo-extensión y rotación interna y externa, ¿sí? Después tenemos, sí. ¿Qué era adopción y el otro? Abducción y aducción. ¿Viste cuando vos le separás la pierna? Por ejemplo, tu pierna, tu miembro inferior, separalo, abrí la pierna de un solo lado. Eso es abducción. Ahora, la llevas para adentro, eso es aducción. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, para que ustedes se lo acuerdan, abducción, el que tiene AB, es abrir. Y aducción, que tiene AD de dedo, es adentro. Ya, profe, gracias. No, de nada. Bueno, acá tenemos la articulación del codo
Y esta imagen se las puse para que ustedes vean ya desde ahora que, por ejemplo, en el codo funcionan 3 articulaciones en sí. O sea, que hay 3 en conjunto haciendo un movimiento, ¿sí? La condila, la troquear y la trocoide. Ahora vamos a ver cada una de estas por separado. Las trocleares son superficies de polea. O sea, que nos van a permitir hacer movimientos de flexo-extensión, ¿sí? Por ejemplo, el codo. ¿Vieron que ustedes pueden flexionar y extender el codo? Eso es una troclear, ¿sí? Profe, por favor, ¿puede volver al primer gráfico? A la troclear es. Esa. Gracias. No, de nada. Nosotros cuando hablemos de una articulación troclear van a ver que tienen una superficie de polea y que una de las superficies articulares se llama tróclea. Y el movimiento que permite entonces es flexo-extensión. ¿Hasta ahí sería estamos? el codo y las rodillas. Claro, Sí. perfecto. Bueno, entonces, repasemos. La desnartrosis. ¿Cómo era la superficie? Esférica, puede ser. Esfera. Sí, como una esclerosis. pelota, acuérdense. Una esfera es como una pelota, ¿sí? ¿Y cuántos movimientos permite? Todos. Muchos. Todos. 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 Y si es una pelota esférica, tiene que permitir todos los movimientos. Redondo, circular, recto. Bien. Abducción, aducción, flexo, extensión, rotación interna, externa, ¿sí? Las trocleares, ¿cómo es la superficie? Superficie de polea. De polea, perfecto. ¿Y qué movimiento permite? Flexo extensor. Extensión y extensión. Flexo, extensión, nada más. Bueno, pasamos a las condilias. En las condilias tenemos una superficie elíptica en una cavidad glenoidea. Imagínense, ¿vieron ese plato ese plato hondo que nosotros teníamos con una pelota? Ahora le ponemos arriba un huevo. Vieron que el huevo es como elíptico, no es redondito, parejo. ¿Sí? Entonces, ese huevito ahí va a poder hacer flexo-extensión y puede hacer abducción-aducción, pero no puede rotarse sobre sí mismo. ¿Se entiende? Es lo que pasa con la articulación de la muñeca. Ustedes mírense ahora la muñeca. Pueden flexionarla, o sea, llevarla como para adentro, hacer una garrita y pueden extenderla. Pueden girar la mano para un costado y girar la mano para la otra. Eso es abducción y aducción. Pero si ustedes quieren rotarla, tienen que rotar sí o sí el antebrazo. No es que rotan solamente la muñeca. Si yo me sostengo el antebrazo, no puedo girar la muñeca, ¿sí? Es porque las condilias no permiten movimientos de rotación. Sí permiten aducción y flexo-extensión. ¿Sí? No sé si ustedes me ven por la cámara, pero yo les estoy haciendo los movimientos. Sí, sí, se ve, profe. Bueno, bárbaro. Bien. Después, entonces estas las condilias, ¿sí? Anótenlo. Flexo-extensión, aducción, abducción. La podés girar, pero así podés mover la muñeca en círculos. No, porque ahí estás usando el antebrazo. Si vos dejas fijo el antebrazo, no podés moverla. Déjalo fijo. Estás combinando los otros movimientos cuando lo dejas fijo. Claro. Solo se mueve la Bueno. muñeca, pero pero en sí el antebrazo no. Exacto. Bien, las trocoides tenemos un cilindro óseo que rota sobre un eje, ¿sí? Es un cilindro. Yo siempre pongo el ejemplo de las canillas. Vieron que uno hace así, piqui, piqui, y solamente lo gira en un eje para abrir o cerrar la canilla. Y este ejemplo es lo que pasa en el antebrazo. Si ustedes tienen el antebrazo extendido, fíjense que lo único que pueden hacer es esta rotación. ¿Sí? Eso es rotación interna y externa. Ahora, esto es un datazo que nos va a servir para la clase. Cuando nosotros tenemos el antebrazo así y lo giramos para adentro, o sea, hacemos una rotación para adentro, rotación interna,
¿sí? Eso es pronación. Cuando lo llevamos para afuera, es supinación. Por eso decíamos que las palmas de la mano estaban en supinación. ¿Se acuerdan? Para que se lo acuerden cuál movimiento tiene ese nombre, nosotros siempre decimos, es como dar propina o suplicar. Suplicar es supinar y dar propina es pronación. ¿Sí? Esa asociación para que ustedes se acuerden cuál es rotación interna y cuál es externa. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien, entonces, ¿qué superficie tenía la enartrosis? Esférica, perfecto. ¿Las condilias? Polea. No. Las condilias. Elíptica. Elíptica, perfecto. ¿Las trocleares? Polea. Una polea. Bien. ¿Y las trocoides? Un cilindro. ¿Sí? Bien. Acá tenemos una trocoide. Bueno, no anda el GIF, pero hace este movimiento nada más. ¿Sí? Rotación interna y externa. Después tenemos los encajes recíprocos, que son superficies sencillas de montar. O sea que tienen una que es cóncava y otra que es convexa. ¿Sí? Una cóncava y otra convexa. Que encastran justo. ¿Sí? El ejemplo más tomado en los parciales y el que más se dice siempre es de uno de los huesos del carpo con el primer metacarpiano, ¿sí? En la articulación del pulgar sería. Que nos permite, vieron que con ustedes con el pulgar lo pueden llevar para adentro, que les permite hacer la garra, ¿sí? Eso es por esta articulación, el encaje Profe, recíproco. perdón, ¿lo podría repetir porque no pude escuchar? No pude escuchar Sí, bien. mirad, te lo pongo en este grafiquito. Fíjate que hay una cóncava y otra que es convexa. ¿Sí? Las superficies. ¿Todos saben lo que es cóncavo y convexo? No. Bueno, No. ¿vieron las No tengo ni cucharas? idea. La cuchara con la que uno toma sopa o helado. Sí. Donde va el líquido o el helado, eso es cóncavo. ¿Sí? Es lo que nos permite agarrar algo, ¿sí? Lo tenés adentro de la estructura. Eso es Como cóncavo. decir concavidad. Claro, tiene una concavidad, como que tiene esa superficie que te permite poner ahí algo, ¿sí? Y la parte de atrás, la espaldita de eso, o sea, la parte de atrás de la cuchara, es la convexa, ¿sí? Por eso esto es cóncavo, es como la cuchara la parte de adentro, y esto es convexo, la parte de atrás de la cuchara, ¿sí? Y lo que nos permite hacer esto son movimientos de flexo-extensión y de abducción-aducción. Profe, ¿cómo se llamaba lo de la cuchara? Cóncavo. Cóncavo. Bien. Bien. Esto es encaje recíproco, entonces, en silla de montar. Artrodias. Las artrodias son superficies planas. Imagínense, si yo pongo una hoja sobre otra hoja, ¿qué movimiento puede hacer? Se desplaza nada más. Sí, se desliza. ¿Sí? Se desliza, se desplaza. Entonces, las artrodias son dos superficies planas que están contactando y que permiten movimiento de deslizamiento entre sí. Nada más. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá estamos? Sí, profe. ¿Se entendió todo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo recién? Las artrodias son superficies planas que permiten movimientos de deslizamiento. Solamente se deslizan entre sí. El ejemplo más común es lo que ocurre a nivel de las manos. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en el trabajo práctico de miembro superior. Bien. Yo acá les puse unas preguntas para que practiquemos. Estilo parcial. ¿Quieren que las hagamos o están muy cansados? Son poquitas. Sí, las hacemos. Sí, sí, las hacemos. ¿Las hacemos? Bueno. Perfecto. ¿Qué corte es el siguiente plano? ¿Qué les parece? ¿Es transversal, longitudinal, sagital, coronal? Coronal. Coronal. Longitudinal puede ser.
Bueno, a ver, ¿qué es longitudinal? ¿Se acuerdan? ¿Qué otro nombre tenía el longitudinal? Sagital, que Sagital. divide de derecha a De izquierda. derecha a izquierda. Es sagital. Sagital. Bueno, el corte, esta imagen, ¿qué es entonces? Sagital. Es- Sagital. el corte es sagital, ¿sí? Pero ¿qué significaba longitudinal? Era otra Derecha, forma de izquierda. decir qué De cosa. arriba hacia abajo. izquierda. ¿No es lo mismo que decir Bien. izquierda-derecha? El longitudinal, sí, es lo mismo que decir derecha a izquierda, pero acuérdense que esto es el eje y este es el plano, ¿sí? Acá les están preguntando qué plano es. Esta es una Claro, no es pregunta lo con mismo. trampa, ¿sí? No es lo mismo el eje que plano, ¿no, profe? Sagital eso, entonces. Exacto. Es sagital. El plano se llama sagital. Y esta es una de las preguntas con trampa, ¿sí? Pocas veces tomamos preguntas así en el parcial, pero tienen que saber que algunas existen, ¿sí? Bien, acá, ¿qué plano tenemos? Plano, no eje, ¿eh? Transversal. No, coronal. Coronal. No, transversal, ¿sí? Transversal Esto no es es. un pulmón, ese. es Es transversal porque transversal. se reparte de arriba y de abajo. Superior y Porque es Inferior como y superior. Exacto. toda la mitad. Superior e inferior. Bien, esto es un pulmón, esto es el otro pulmón y esto es una vista del corazón, ¿sí? Bien. Esto lo hablamos por acá. Bueno, acuérdense que caudal es hacia los pies, Ahora cefálicos puedo poner hacia la la imagen en cabeza. tirar un cachito. ¿Cómo? Se puede poner la imagen en tirar un cachito. ¿Está? Sí. Bien. A esto no hace falta que le saquen fotos ni nada porque no son las mismas preguntas que el parcial, ¿eh? Es para que No, practiquemos se puede ver ahora. bien un cachito. Me da para ver bien. Bueno. Por ejemplo, en este gráfico, ¿hacia dónde se ubica la oreja? ¿Sí? Las orejas que están acá arriba. Ubicación y dirección. ¿Están caudales hacia medial? O sea, ¿están en los pies hacia el medio? ¿Cómo dice? Hacia posterior. No. Hacia posterior. Hacia lateral. Cefálicamente lateral. Esperen, Cefálicamente lo hacia primero que hay lateral. que... Esperen, en estas preguntas lo primero que hay que hacer es descartar la que no sirve, ¿sí? Entonces, las que dicen caudal no nos sirven porque hablan de pies, ¿sí? Ustedes ya saben que la A y la C no sirven, ¿sí? Nos tenemos que enfocar en la B y la D. La ¿No D es dice posterior? cefálico. No, no es posterior, es lateral, porque está al costado, no es que lo tenés atrás en la nuca, ¿sí? Cefálicamente hacia lateral. Claro, está cefálico porque está en la cabeza y está hacia lateral porque está en un costado. No es que lo tenés posterior, habla, por ejemplo, de la nuca, ¿sí? Ok. Vos tenés la oreja al costado, no acá atrás. ¿Se entiende? Después, Sí. si ahora no tomamos como ejemplo, nosotros estuvimos viendo todo siempre el eje del cuerpo, ¿sí? El eje del cuerpo, la línea media. Si ahora yo esa línea media la paso hacia la mano, nada más que en la mano, digo, esta es mi línea media, ¿sí? Tomando en cuenta la posición anatómica. El pulgar está para adentro o para afuera de la línea media. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Externo, perfecto. Externo. Bien. El siguiente enunciado es verdadero o falso. Es un órgano. Entonces, dice, el hígado es un órgano que cumple ciertas funciones determinadas, por ejemplo, producción de bilis para ayudar a digerir grasas dentro del sistema digestivo. Este sistema forma parte del aparato de la nutrición, junto con los sistemas circulatorio, respiratorio, urinario y genital. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Verdadero dicen todos? Falso. ¿Están todos de acuerdo? Es Verdadero, falso. profe.
El genital no. A ver, Falso, profe. Falso. Porque el genital no. Para mí No es es falso. un. excelente, es falso. El genital está dentro del aparato de la Respiratorio, reproducción. que yo sepa, no, porque es el hígado no pertenece al sistema respiratorio. No, Al pero urinario sí, por deshacerlo no. que no le sirva al cuerpo. Estamos hablando del aparato de la nutrición que contiene distintos sistemas, como el sistema circulatorio, respiratorio, urinario, eso está perfecto. El aparato genital. La que dijiste del PowerPoint. Sí, lo estoy tratando de subir mientras charlamos. Así ya les paso todo. ¿El libro entonces lo tienen ustedes? No, Miss, yo no lo tengo. No, ¿Podría no. enviar el autor? No lo tengo. No, no, yo no lo tengo. ¿Podría ¿Qué libro repetir dijo el que era? libro? Hago una carpeta, ahora les mando solamente el Power y después le pongo en esa carpeta el libro, ¿les parece? Sí. Profe, una pregunta que a mí me quedó del principio, que me quedó ahí. ¿Qué era la planimetría? La planimetría nos permite dividir al cuerpo según ejes para determinar qué es anterior y posterior, qué es externo e interno. O sea, la planimetría fueron lo que nosotros vimos, viste que decía superior, inferior, izquierdo, derecho, anterior, posterior, ¿sí? Claro, que habías dicho y yo puse son ejes y después me colgué de decir qué era. Está bien. A ver, voy a subir esto, chicos. Denme un segundito porque estoy buscando Profe, yo ahora le hago dónde una quedó. consulta. Yo tengo los principios Sí. de anatomía y fisiología del tórtora. ¿Ese me sirve? Sí, para anatomía en general, ese por ahí te va a quedar un poquito corto porque hace otra orientación. Nosotros usamos más el Rubier. Yo ahora lo subo en esta carpeta. Así lo pueden descargar. A ver, compartir. Si me dan un ¿A dónde? segundito, ya termino, ¿Al chat o a dónde? ¿Cómo? ¿Qué lo vas a subir acá, al chat o al Sí. aula web? No, los voy a subir, se los mando acá al chat. Ah, listo. Profe, le hago una pregunta. ¿Usted tiene idea sobre que nos acepten en las aulas web? ¿Usted va a hablar con los encargados? Porque yo creo que ninguno estamos aceptados en el aula o en la matriculación todavía. Sí, me lo dijeron al principio de la clase y les dije que iba a hablar con la gente que hace eso. Ahí está la... Ahí les mandé preocupación. el link, ¿sí? Gracias, profe. Una Bueno, pregunta. bárbaro. ¿Es Bueno, necesario estudiar sí o gracias. sí el Rubier de edición 9 o se puede estudiar del 11? Del 11 podés estudiar, pero tiene una diferencia en la nomenclatura. Nosotros usamos nomenclatura tradicional, más que nada para las clases, y la 11ª edición tiene la nomenclatura universal. Así que te vas a encontrar con que hay diferencia, por ejemplo, nosotros decimos escafoides a uno de los huesos y ahí dice navicular, o sea, te vas a tener que aprender probablemente las dos nomenclaturas. Ah, listo. ¿Sí? Bueno, ahí les mandé el link. Profesora, disculpe, ¿a dónde mandó el link? ¿Me Acá en el perdí? chat. Ah, acá en el chat Ese está. sería el power acá de la clase, de lo que está dando usted, ¿no? Sí, este es el Power que vimos recién. Ah, bien. Y ahí en No la sé, a mí misma no me deja carpeta, abrirlo. Me parece como que no. ¿Cómo salgo de acá? bueno, listo chicos, con esto terminaríamos. Ahora, en el mismo Drive donde les mandé recién, les voy a subir el Rubier, ¿sí? Este es el compendio, no el largo, sino el compendio.